¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla Estabilismo Moderado. Bueno, ya regresamos a la normalidad, ya he terminado este semestre en la universidad, espero me haya ido muy bien. Hoy vengo a hablar de un tema que ya tenía agendado hace un buen tiempo en el canal y es el tema de la vacunación. No es un secreto para nadie que desde que inició el proceso de vacunación a inicios del 2021, pasamos de la paranoia del virus a la elección sobre si vacunarnos o no. Y eso nos ha llevado a un escenario donde múltiples dilemas personales se han convertido en un problema, llevando incluso a polémicas como cuándo tendré que vacunarme o dónde está mi libertad individual. Pues hoy hablaremos de este tema. Hablaremos de cómo a inicios de año la vacunación se estaba viendo como una solución y ahora se está viendo como un problema. Bienvenidos. En el año 2021. A inicios de este año todos ya veíamos prácticamente cómo las vacunas de los distintos laboratorios que habían surgido, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, como las quieran llamar, llegaban como una especie de paliativo a mediano plazo para solucionar esta situación que ya nos venía jodiendo desde el año pasado. Y si bien estamos en una sociedad donde nada es verdad y todo está permitido, sí, la frase de Assassin's Creed, no faltó la gente que obviamente empezó a atacar las vacunas. Algunos con argumentos medianamente válidos, como por ejemplo la desconfianza que tenía que una vacuna fuera creada tan rápido. En promedio una vacuna para estar preparada requiere entre una década a 15 años, más o menos. Lo cual obviamente a mucha gente le generó suspicacia sobre si esta vacuna estaba bien o si tenía falencias o incluso la ciudadanía a nivel mundial sería utilizada como cobayas para probar sus posibles resultados. Por otro lado, también estuvo la gente que, dando un argumento que podría sonar un poco trivial, que era el tema de cómo se había enfocado tanto el coronavirus, habiendo enfermedades mucho peores, como la malaria, la disentería, entre otras, mucho más delicadas y a las cuales no se les estaba prestando muchísima atención. Y obviamente no faltaron argumentos que ya rozaban lo que en España se conoce como magufismo, es decir, teorías que ya hablaban de Bill Gates, conspiraciones, chips, control mental, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes cree en esas teorías, bueno, está en su derecho de creerlas, pero obviamente tendrán que dar argumentos del por qué. Obviamente esto no impidió que el proceso de vacunación se llevara a nivel mundial. Todos los países llevaron a cabo planes de vacunación. Algunos decidieron vacunar a su población más joven, como en el caso de Chile. Otros prefirieron vacunar a la población mayor. Esto en su mayoría ocurrió en casi todos los países, Colombia es un ejemplo. Y obviamente cada país lo hizo a su modo, dando más libertad, haciéndolo por periodos. Esto en especial en países que no producían la vacuna, sino que la tenían que traer de países productores. Un capitalismo en acción, ¿no? Y en fin, todo lo normal. En un principio pues la vacunación era prácticamente algo voluntario, no tenías ningún problema y todo iba marchando bien. En un principio obviamente la vacunación era una incentivación voluntaria, es decir, si tú querías vacunarte no había problema, siempre y cuando pues cumplieras los requisitos básicos de sanidad, usar el tapabocas, el tema de la distancia prudente con las demás personas, etcétera. Y curiosamente, a pesar de todos los ataques de gente antivacunas y gente un poco más crítica de la vacuna con argumentos un poco más válidos, la vacunación siguió prosperando y en muchos casos ayudó a que los contagios bajaran en varios países del mundo. Sin embargo, y como la humanidad suele ser gilipollas, nos enfrentamos ante un problema muchísimo mayor. Y es que si bien la vacunación estaba funcionando, no faltaban los genios y genias que pensaban que simplemente aplicarse la vacuna era la solución final, cuando todo nos lo ha demostrado lo contrario. Hemos visto cómo en algunas partes del mundo han vuelto rebrotes a causa de esto. Y esto obviamente nos lleva a la parte más jugosa del video, lo que está pasando en estos momentos en gran parte del mundo. Vimos al inicio, el rebrote, o bueno, los nuevos contagios en varias partes del mundo empezaron a alarmar
a muchos líderes políticos que buscaron métodos para pues paliar esto, volver a la vacunación más obligatoria, eh, tomar decisiones un poquito más radicales que le dieron obviamente gasolina a los sectores más críticos con la vacunación, como por ejemplo el caso de la Francia de Emmanuel Macron, que fue la primera en ocurrirse la genial idea de exigir el pasaporte sanitario o carnet de vacunación, como lo conocemos aquí en Colombia, para poder entrar a bares, supermercados, discotecas, etc. Esto obviamente podía para algunos ser considerado un ataque a las libertades individuales y no estoy en contra de eso. En cierta medida me parece algo muy radical. Sin embargo, la idea de Macron empezó a ser usada por otros países. Incluso en Colombia también se está planteando que probablemente a mitad de diciembre podríamos enfrentarnos a una situación similar. Y esto obviamente conlleva un problema porque Colombia está teniendo, si bien una vacunación a unos niveles medianamente aceptables, hay gente que todavía no se ha vacunado o no tiene el interés. Pero luego empezaron las cosas extrañas. En algunos países, por ejemplo, se está empezando a hacer encierros masivos o cuarentenas, más exactamente, contra población que no se ha querido vacunar. Esto obviamente sí ya significa abiertamente un atentado contra la libertad de movimiento de la gente. Y más combustible para los loquitos que empiezan a decir que sus países están empezando a volverse 1984. Lo cual obviamente denota que Orwell se está sobrevalorando demasiado. Pero bueno, esto también iba acompañado de ciertas presiones a principalmente gente que no se quería vacunar. Incluso mucha gente reconocida como deportistas y demás quisieron también no vacunarse, lo cual ha llevado a que empresas privadas también estén presionando, como por ejemplo rebajar sueldos o muchas otras cosas. Y esto obviamente ha sido un problema. Sin embargo, hay una realidad un poco más palpable y es que se mira y si se ve cómo la vacunación ha funcionado en varias partes del mundo, se puede ver cómo los contagios han bajado, a pesar de los antivacunas, a pesar de los críticos un poco más coherentes y a pesar de los loquitos que hablan de las restricciones de la libertad, como si el contrato social no hubiera ya hecho que tuviéramos que vender nuestras libertades, mis amigos, ha funcionado y es bastante efectiva contra este tipo de amenazas. Pero obviamente, como dije antes, nada es verdad y todo está permitido, así que no faltarán los tontorrones que seguirán pensando que están atacando sus libertades, que el comunismo soviético ha regresado y cosas peores. Pero bueno, de todo hay en la viña del Señor, se decía. Dios está a la vuelta de la esquina, prácticamente no falta nada para que llegue el nuevo año. Tenemos una nueva cepa del virus llamada Omicron, como la letra del alfabeto griego o el personaje de Futurama. Pero la verdad es que nos depara el destino. Ya en muchos países la normalidad, entre comillas, ha vuelto otra vez. Es decir, ya hay gente saliendo a trabajar con un poco más de tranquilidad. Ya hay países que han empezado a implementar la posibilidad de quitar el tapabocas, etcétera, etcétera, etcétera. También estamos entrando en un debate mucho más profundo con el dilema de las famosas terceras dosis. Países como Israel ya las han empezado a implementar e incluso en Colombia también ya se están implementando. Por ejemplo, yo tengo a un adulto de más de 80 años en mi casa que ya se aplicó su tercera dosis, al igual que una persona también mayor de 60 que ya se aplicó su tercera dosis. Lo más probable es que la persona que les habla en algún momento también se la tenga que aplicar, ya que en Colombia también ya aprobaron para mayores de 18 años. Pero whatever, volvamos al punto inicial. ¿Qué nos espera ahora? Lo más probable es que todo se empiece a abrir el próximo año. La vacunación está avanzando a buen ritmo en casi todo el mundo. Obviamente las presiones, a pesar de que las considero algo exageradas, están surtiendo efecto en alguna parte de la población. Y sin lugar a dudas, habrá una ventana de esperanza que nos indique que posiblemente el otro año las cosas cambien. Aquí yo voy a dar un poco mi opinión personal. Si yo no estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria, y esto lo digo desde un tema
de salud pública, porque cuando ya estamos hablando de una pandemia global, no podemos escondernos en ese argumento de que, oh no, el individuo, oh no, mis derechos dónde están, cuando está en riesgo la población en general. Sin embargo, y nótese el sin embargo, no estoy a favor de medidas restrictivas como por ejemplo el tener el carnet de vacunación para poder entrar a ciertos sitios, o incluso la utilización de presiones de tipo matón, si queremos decirlo así, para que la gente se vacune. Creo que esto debería ser una decisión consensuada. También, por otro lado, considero que las campañas de vacunación deberían incentivar más a que la gente se vacune sin ningún tipo de problema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero obviamente todo va a seguir siendo igual. 2022 apunta a que será un año donde quizás el COVID ya no esté tanto en la palestra pública, pero seguirá estando allí. El dilema de si vacunarse de la tercera dosis, de mis libertades, etcétera. Y bueno, este video creo que es el inicio de la temporada del canal. Antes de irme quiero dar unos pequeños avisos. Como se han dado cuenta, muchos videos de mi canal se han enfocado en la política colombiana y ese no era el ideal originario del canal. Así que he tomado la decisión de que habrá un canal terciario donde hablaré de política y temas colombianos para quitarle un poco de presión a este canal. Obviamente también esta semana habrá un video posiblemente en el canal secundario. Así que nada, los espero. Un saludo para todos y felices fiestas.